cositas de AppSheet y vamos a ver algunas cositas de un nuevo lanzamiento que tenemos, un nuevo anuncio que tenemos, también para esa parte de automatización de procesos. Primero, y antes de arrancar, bueno, primero me presento, Fer Heredia, Customer Engineer de Workspace para Argentina, Paraguay y Uruguay. Digamos, el subject matter expert, el experto en cuanto a este producto en particular. Bueno, la idea sería ver hoy AppScript entonces, ¿no? Y en línea con eso, ¿quiénes de ustedes han utilizado AppScript? ¿Quiénes de ustedes están familiarizados un poco con AppScript? Eso, si me pueden levantar la mano, me súper sirve para... Bien, tenemos varios, pero un público variado. Justamente quería ver cómo empezamos, ¿no? Si empezamos por lo básico de AppScript, explicar qué es lo que podemos hacer, o si vamos un poco a casos avanzados. Si les parece, arranquemos por lo básico, para que toda la audiencia pueda conocer bien de qué se trata, qué es lo que se puede hacer, cómo se hace, etc. Y de ahí vamos a lo avanzado. Lo que sí les pido, esto, ustedes como decían, son expertos en esto, son los guías Google, entonces mi idea también es que esto sea descontracturado, ¿no? Que si en algún momento quieren frenarme, preguntar algo y ver algo en específico, por favor, háganlo, que a mí me sirve mucho. Eh, Empecemos por qué es AppScript, ¿no? AppScript es nuestra herramienta de ejecución de código dentro de Google Workspace, ¿sí? Lo cual hace y lo cual nos permite a nosotros también hacer cosas como automatizar procesos, como quizás customizar algunas aplicaciones, generar add-ons. Sería como la parte programable justamente de Google Workspace, ¿no? Y ahí cuando digo programable, es efectivamente programable, o sea, va a necesitar código. AppScript está basado en JavaScript, básicamente. Y sería muy parecido quizás a quienes están familiarizados con todo lo que tiene que ver con macros de Excel, que es algo normalmente difícil de quitar en las organizaciones. AppScript puede hacer todo lo que esos macros pueden hacer, en otro lenguaje y con otro tipo de funcionamiento, pero van a poder hacer todo lo que hacen, ¿no? Así que empecemos por un poco la plataforma y de qué se trata. Ahí, como decíamos, déjenme presentar una consola de demo que está abierta. Ustedes para ingresar a AppScript pueden ingresar a través de script.google.com. Ahí les voy a dejar acá el URL. Y ahí básicamente ustedes van a tener una plataforma donde van a tener distintos objetos, esos objetos siendo los scripts, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear un proyecto acá. Básicamente, este proyecto va a ser un objeto que va a tener un editor por dentro, o sea, código, ¿sí? Como decíamos. Esto es una función JavaScript, donde yo le podría dar un nombre acá, por ejemplo, entonces, empresa, y donde voy a tener un editor directamente para generarlo, ¿no? O sea, yo puedo escribir código directamente desde acá. Ahora, para hacer algo muy sencillo, en este caso, por ejemplo, tenemos una función que se llama myFunction, que lo que va a hacer es dejar un log de un hello world, ¿no? O sea, va a dejar un log en toda la parte de logins, acá en executions, que queda un log para cada una de estas ejecuciones, dejar un mensaje de hello world directamente, ¿no? Algo súper sencillo, pero para que se empiecen a familiarizar también con el editor. ¿Sí, Francisco? O Maricela creo que fue la que acaba de levantar, no sé si cuál, pero el que quiera desmutearse y preguntar, bienvenido. ¿Ninguno de los dos? Claro, seguimos entonces. Eh, entonces, ustedes van a tener el editor, como decíamos. Bueno, vamos a ver las distintas partes de la plataforma, ¿no? Van a tener el editor donde van a escribir efectivamente el código. Van a tener la opción de correr ese código para ver qué es lo que hace. Ahora vamos a correrlo, por ejemplo. Van a tener el logo de ejecución de ese código, ¿sí? Este es un código muy sencillo, ¿no? Es algo que solamente imprimen el logo, Hello World. Pero nosotros ahí, lo que vamos a ver ahora en un rato, no me quiero extender y no me quiero adelantar, pero lo que vamos a ver en un rato es que tenemos un montón de clases de Drive, por ejemplo, de Gmail, de formularios, de Docs. Entonces, esta plataforma y este editor nos va a permitir customizar o automatizar temas que tengan que ver con todos esos productos. Es una herramienta súper potente realmente. Eh, pero bueno, aprovechando que tenemos este código sencillo, ahí como vemos entonces en el editor podemos generar el código, tenemos el logo de ejecución, tenemos para correr la función, tenemos para debuguearla, donde básicamente podemos ir paso por paso
para hacer justamente un debug de esa función. Y bueno, un selector de funciones, pues si yo tuviera otras funciones acá, por ejemplo, si yo tuviera otras funciones, seleccionar cuál es la función que va a correr efectivamente, ¿no? Y ahí nosotros hablábamos de que tenemos varios servicios, ¿sí? Para extender las capacidades de AppScript. O sea, AppScript sin estos servicios, básicamente, como decíamos, es ejecución de código y nada más. Pero cuando sumamos los servicios, ahí nos permite integrarnos a otros productos. Por ejemplo, a Drive, por ejemplo, a Gmail, por ejemplo, a Google Chat, a Sheets, etcétera. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un caso donde un usuario tenga un formulario, ese formulario alguien lo complete, y con la información de ese formulario se envíe un correo con un PDF, por ejemplo, con una propuesta. Ese es el tipo de cosas que nosotros podríamos hacer con AppScript, escribir un poco de código, como decíamos, que ahora vemos la docu para que la tengan presente también y que puedan familiarizarse, eh, pero les va a permitir realmente extender Google Workspace y customizarlo, ¿no? Además, nosotros tenemos la funcionalidad de triggers, o sea, nosotros podríamos hacer que esto se dispare, ¿sí? En algún momento en particular, si eligiéramos que el trigger sea time driven, o sea, basado en tiempo, ¿sí? Cada, por ejemplo, cada X horas, cada una hora, cada 2 horas, cada 4 horas, cada X minutos, en fechas específicas, cada X días, etcétera. O puede ser también desde calendario, ¿sí? Cuando un calendario, por ejemplo, se actualiza. Y ahora vamos a ver algunos otros que son distintos, se hacen de distinta manera, pero también van a ser triggers. En esta parte de triggers, entonces tenemos time driven y from calendar, nada más. Y como decíamos, el log de ejecuciones, donde va a quedar siempre un log de qué corrió la función, ¿no? Que a nosotros nos permite tener trazabilidad y auditoría de qué es lo que se estuvo haciendo con este script, ¿sí? Entonces, nosotros podemos crear estos scripts standalones, por ejemplo, el que acabamos de crear acá es un script standalone. Hay dos tipos de scripts en ese sentido, los scripts standalone y los scripts que están atacheados a un documento, ¿no? Por ejemplo, si yo creara un nuevo sheet acá, vamos a ver que dentro de tools, perdón, dentro de extensions, yo tengo la posibilidad de crear un abstract. Vamos a decir acá, empresa sheets. Y acá si vamos nuevamente al listado, vamos a ver que tiene un icono distinto, ¿no? Que los diferencia justamente. Este icono celeste significa que es un script standalone, o sea que no está atacheado a ningún sheet, ningún doc. En cambio este es un sheet que tiene un script. ¿Cuál es la diferencia principal? Hay varias en realidad, pero no quiero complicarlo. ¿Cuál es la diferencia principal? Que yo al tener este atacheado, básicamente puedo usar los servicios de Google Sheets, ¿sí? Como habíamos dicho acá, por ejemplo, el Sheets API, lo podemos agregar, y me va a permitir a mí eh, invocar métodos de la API sin tener que referenciar al sheet. Yo ya estoy parado en un sheet. O sea, el script está en el sheet, ¿no? Entonces yo podría usar algunos métodos eh, que me permiten no tener que identificar, por ejemplo, el sheet por ahí o la hoja por ahí. Eh, y hablando de eso, ustedes acá en esta documentación, que ahora se las paso por el chat también, si es que me carga. Voy a poner en inglés un segundo. Vamos a poner referencias. Entonces, en esta parte de referencia, ustedes tienen como todo el detalle de cada uno de los métodos que tienen disponibles para armar procesos o eh, diseñar soluciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos hablando recién de Sheets, ¿no? Y tenemos un montón de clases, por ejemplo, no sé, range, y vamos un poquito más para atrás porque estoy hablando de clases, estoy hablando de métodos, son términos bien de programación. ¿Alguno de ustedes no está familiarizado con esos términos? Métodos, clases, APIs.
Si alguno de ustedes no está familiarizado, me levanta la mano y hago una pequeña intro a eso. Me parece que está bastante bien. Bueno, a ver, para hacerlo súper resumido y muy one-on-one, básicamente las clases son tipos de objetos, ¿no? Y esos tipos de objetos van a tener distintos tipos de características y distintos tipos de lo que son los métodos, que serían maneras en las cuales nosotros podemos interactuar con esa clase. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo una clase de rango. Eh, Esa clase va a tener algunos métodos, algunas maneras de cómo nosotros podemos interactuar, como, bueno, activa el rango, lo cual significaría toma ese rango y usarlo para tu próximo cómputo. Eh, o podría ser, no sé decir, un check, por ejemplo, cambiar un checkbox. O sea, si yo tengo un rango seleccionado, una celda puede ser ese rango, de A1 a 1, por ejemplo, chequearla y tildarla en un sheet, por ejemplo, eliminar el contenido, etcétera. Todos estos son métodos de justamente esa clase, ¿sí? Y así como tenemos esta clase, vamos a tener clases como sheet, por ejemplo, ¿sí? Donde, por ejemplo, si yo tuviera que crear un nuevo sheet en una spreadsheet, lo que voy a hacer es usar la clase de sheet y el método para crear una spreadsheet. En realidad esto sería spreadsheet, si vamos a crear una new sheet. Bien, acá vemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el método insert sheet, ¿sí? Eso que va a hacer va a crear una nueva hoja en nuestro spreadsheet. Entonces, usemos este ejemplo para empezar a generar algo un poco más. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir función agregar sheet. Y desde ahí, básicamente, yo voy a tener que primero eh, tomar el spreadsheet, justamente, ¿no? Y ahí nosotros hablábamos de algunas diferenciaciones entre los scripts que están pegados a un sheet y los que no están pegados a un sheet, que justamente era poder tomar eh, ese sheet sin tener que invocarlo por ID, ¿no? Entonces vamos a decir acá, vamos a buscar un método en particular que es getActive. Acá, como vemos, hay mucha documentación de ejemplo, ustedes van a poder visualizar. Incluso acá en la parte de samples hay un montón de ejemplos para visualizar y de hecho los invito a que después lo vean. Y ahora les voy a mostrar también cómo pueden hacer esto con Gemini para quienes no tengan conocimiento en desarrollo y para que quienes tengan conocimiento en desarrollo puedan hacerlo más rápido, básicamente. Por ejemplo, como este script está pegado en un sheet, como decíamos, yo puedo usar el servicio de Spreadsheet App, ¿sí? Y decir, bueno, tráeme el spreadsheet activo, ¿sí? Yo lo primero que hago es traerme el servicio. Servicios spreadsheet app. Para otros servicios, pues, eso nos lo va a decir acá, es el identifier. Yo voy a Google Sheets, vamos a ver el identifier de Sheets. Y básicamente entonces vamos a decir, vamos a poner acá una variable. Lo único que estamos haciendo acá, es muy sencillo, es traernos el spreadsheet que está activo y lo veamos lo que sea que nos trajimos. Vamos a autorizarlo, esto es súper importante. Lo que estamos haciendo básicamente es darle permiso a AppSheet para que use, las APIs que están por detrás, ¿sí? Vamos a ver si le digo acá. Eso está bueno, acá como verán, para Spreadsheet, como decíamos, en este momento el objeto Spreadsheet la clase es un Spreadsheet justamente. Entonces vamos a tener todos los métodos del Spreadsheet en el autocomplete. No sé si yo hago punto acá, se me disponibilizan todos los métodos. Y yo lo que quiero en este momento es ver si el ID que está tomando es el correcto. Se puede hacer un getID, por ejemplo. Entonces
voy a estar logueando el ID del spreadsheet que está activo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo acá es declaro una variable de spreadsheet, agarro el spreadsheet que está activo, eso lo almaceno en el objeto spreadsheet, y después saco el ID de ese spreadsheet con el mismo. Entonces, ahí básicamente lo que vamos a hacer es salvarlo, vamos a correrlo. Tenemos el ID de nuestro spreadsheet, que como vemos es el correcto. Entonces, bueno, sabemos que estamos parados en el spreadsheet que necesitamos y podríamos, por ejemplo, en vez de decir getID, usar el que habíamos hablado antes, creo que era insert, new sheets, insert sheet. Entonces yo en vez de loguear esto, podría decir, bueno, a este spreadsheet, insertarle un nuevo sheet. Entonces, básicamente, vamos a ver en este momento sheet 1 nada más. Si lo corro, va a terminar la ejecución. Y vamos a ver que tenemos un sheet 2 justamente porque ejecuto este código, le pego las APIs por atrás y efectivamente agregó el spreadsheet. Y como decimos, este es un ejemplo muy sencillo, ahora vemos algunos ejemplos quizás un poco más copados, pero quiero quedarme en lo sencillo para que aprendan también las funcionalidades que tenemos alrededor del script. Por ejemplo, ustedes, una vez que ya tienen ese spreadsheet, o perdón, que ya tienen ese script, tienen varias maneras de deployar esto, ¿no? O sea, tienen varias maneras de hacer que esto se pueda consumir, básicamente. Acá como vemos, nosotros podemos hacer un new deployment, seleccionar el tipo. Esto, el new deployment puede ser una aplicación web, por ejemplo, si quisiéramos, o sea, porque AppScript puede incluso renderear web. Puede ser un ejecutable de API, puede ser un DOM o puede ser una librería. Un segundo que quiero mostrarles algo. Bueno, vamos a decir, en este caso, vamos a hacerlo acá. Y vamos a decir que lo puedo usar cualquiera dentro de la pestaña. Search. Acá, dame un segundo que tengo que registrarlo. Como ustedes ven, bien. Entonces, acá como van a ver, se me disponibiliza una URL para consumirlo como web. En este caso no tiene mucho sentido, porque nos va a decir, mira, no hay nada web en este script, pero podríamos publicar una web acá, y de hecho ahora, si quieren, hacemos algo para ver ese ejemplo. Pero en este caso, nosotros vamos a hacer un nuevo deployment, que sea el tipo add-on. Se va el deploy. Perfecto. Bueno, y nosotros esto le hemos puesto entonces de nombre agregar sheet. Perfecto. Bueno, una vez que yo lo deployé, básicamente como add-on, que está desplegado como add-on, o sea, bien. Bueno, yo ahora, como la ventaja que es como es script bound, vamos a poner acá, está funcionando, estoy en la misma cuenta. Bien, ahora lo vemos, pero no está funcionando, pero básicamente lo que ustedes podrían hacer es crear funciones custom, ¿no? Supongamos que necesitan una función custom que calcule algunos campos en particular y que es algo repetible para ustedes, el caso de la macro que decíamos antes, algo parecido. Eh, lo van a poder hacer desde acá. Ahora les muestro cómo, porque no está funcionando, pero ahora lo vemos. Y por otro lado, nosotros recién hablábamos de cómo poder generar estas cosas fácilmente, ¿no? Hoy en día ustedes tienen disponible la aplicación de Gemini, ¿no? La aplicación standalone de Gemini, como vemos. Pueden usar un Flash
el modelo 2.0 Flash. Y desde acá podríamos pedir básicamente que nos ayude a generar estos scripts, ¿no? Y realmente es muy bueno y yo lo uso en el día a día. Vamos a suponer algún ejemplo, create an app script that I can use as a custom formula in Google Sheets. Vamos a hacerlo en español, no sé por qué estoy haciendo en inglés. Crea un app script para hacer una fórmula custom que calcule acá vemos entonces que nos genera un JavaScript, un código JavaScript, con la fórmula que decíamos de valor compuesto, por ejemplo, donde va a estar tomando tres valores, principal, tasa y periodos, y en base a eso va a calcular la tasa compuesta, ¿no? Y esto nosotros podríamos directamente, como decíamos, pegarlo en AppScript y nada, poder ejecutarlo luego en nuestra hoja de cálculos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, una idea? Todo bienvenido. Bien, avanzamos entonces. Entonces, yo lo que les recomendaría en cuanto a esto es ver todo lo que tiene que ver con la parte de samples, ¿sí? de la documentación. O sea, lo voy a compartir acá. Porque si bien nosotros hasta ahora solo hablamos de web apps y de funciones custom, por ejemplo, también van a poder hacer add-ons, aunque eso es algo que se conoce poco quizás, pero esos add-ons le van a permitir a ustedes personalizar Workspace. ¿Sí? Eh, por ejemplo, déjenme buscar qué es lo que quiero mostrarles. No, son funciones custom. Bien, acá tenemos un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esta es una automatización con un menú custom, que era justamente lo que les quería mostrar. Y es un caso sencillo. Eh, Básicamente, esto lo que hace es crea un formulario, linkea las respuestas al spreadsheet y después el script añade las columnas eh, para poder calcular cuál es el total de horas de cada uno de los usuarios y poder pagarles, básicamente. Ahí ya empezamos a pensar en soluciones, como decíamos. Yo hasta ahora les mostré solamente la parte de apps, de AppScript, de spreadsheet, pero tenemos también el servicio de Forms, por ejemplo, para cada vez que haya una nueva respuesta que corra un script, por ejemplo. Tenemos también la parte de Mail Service, donde podemos o enviar correos o, digamos, publicar correos, si queremos sacar info de nuestra bandeja de entrada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen este caso en particular? Es crear el proyecto de AppScript, obviamente, porque lo vamos a necesitar para tener el editor, etcétera. Eh, Desde acá, bueno, generar el formulario, básicamente, y correr el script que ellos ya nos lo dan, ¿no? O sea, acá tenemos el source code para hacerlo. Entonces son cosas que ustedes pueden probar fácilmente sin tener que pensar código y sin tener que pedirle a Gemini que genere código, simplemente siguiendo los lineamientos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para temas de Drive. Eh, este es un caso, por ejemplo, de generar y enviar PDFs, es el caso que les decía hace un rato. Eh, Donde podríamos generar facturaciones, ¿no? O sea, facturas con base a un template de un PDF, generar facturas con distintas variables. Entonces, como les decía, les recomiendo visitar esto, porque tiene un montón de ideas y un montón de ejemplos que están buenos y que son implementables fácilmente, y después seguramente se van a empezar a ocurrir a ustedes también procesos propios, ¿no? Cuando empiecen a tener, esto tiene una curva de aprendizaje, es código, como decíamos, eh, pero les va a permitir a ustedes nada, poder personalizar Workspace y poder conseguir una mejora en la productividad.
Y yendo a eso, yendo a todo lo que tiene que ver con el mundo de productividad, yo antes quisiera saber, porque voy a pasar a una funcionalidad de AppSheet en particular que me parece que sirve para estas cosas. Eh, Antes de saltar, ¿alguno quiere ver algo en particular de AppScript? ¿Alguno tiene una duda en particular de AppScript? ¿No? Bien. Buenísimo. Bueno, pasemos entonces a... Sí, Leonardo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, mira, es posible desde AppScript realizar un script que me permita ejecutar de manera local un punto .bat, Un punto .bat de manera local. ¿sí? ¿Qué hace? ¿Se puede saber qué hace el punto .bat? Está intentando ejecutarme, estoy haciéndolo con el programador de tareas de Windows, que sería lo más sencillo, para que me ejecute una automatización que tengo en UiPath para generar una solicitud que debo hacer diariamente. Y ahí lo que estoy es programándolo para que me haga ese BAT y me ejecute el robot inmediatamente de UiPath, para que me ejecute, pues, obviamente esa tarea que necesito hacer diariamente, que ya está previamente automatizada con UiPath. Ok. ¿Y eso tiene que ser sí o sí batch? O sea, ¿está haciendo algo a nivel local? Sí, sí o sí, a nivel, porque está local, no está web, Ok. por eso es que es la dificultad. Ok, la realidad es que me parece que te va a convenir más hacerlo con Windows Scheduler ahí. O sea, nosotros desde AppScript no podríamos ejecutar algo local si no le damos algún tipo de endpoints en ese servidor, digamos una API que termine ejecutando el BAT. Ok, Eh, sí, Porque entiendo. esto es nube, entonces no va a llegar a ejecutarte ese punto .bat. Pero lo que sí puedes hacer, si no requiere, o sea, si no interactúa con, por ejemplo, con el sistema de archivos de Windows, quizás podrías pensar en una automatización con AppScript. Si estamos hablando de que tu BAT modifica, no sé, librerías, modifica inits, bueno, ahí ya es 100% yo lo haría más por el No, lado. simplemente era como para contemplar la alternativa, porque es el diligenciamiento de un formulario, casualmente. Entonces podría ser AppScript para diligenciar ese formulario y él lo haga todo en web y lo envíe inmediatamente, Entonces, ¿cierto? entonces sí, si eso es lo que hace el BAT, 100% yo eso lo haría con AppScript y te quedaría bastante mejor de hecho, seguramente. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias, hombre. No, por favor. Entonces, saltemos un poquito a AppSheet. Eh, y antes de eso, recapitulemos entonces AppScript. AppScript nos permite automatizar procesos, escribiendo código. Nos permite también todo lo que tiene que ver con modificar la UI de Workspace, porque podemos hacer add-ons, tarjetas, etcétera. Si en algún momento quieren explorar eso, me avisan y lo hacemos, porque es medio avanzado para esta sesión. Eh, y nos permite también, como decimos, generar, por ejemplo, fórmulas custom, etcétera. Pero además, como decíamos, es un entorno de ejecución de código, o sea, nosotros podemos hacer lo que queramos ahí. No hace falta que esté relacionado con Workspace. Es JavaScript, ustedes pueden ejecutar eso cuando quieran. Y lo bueno es que AppSheet, nuestra herramienta de desarrollo sin código, no sé si la conocen, pero está incluido dentro de lo que es el plan de Workspace. Eh, Ustedes van a tener un tipo de automatización que es ejecutar, solamente ejecutar un AppScript, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, vamos a ir a alguna aplicación que yo ya tenga creada. Si me, vamos a decir, Generator, por ejemplo. Bueno, AppSheet básicamente, como decíamos, nuestra herramienta de desarrollo sin código, basado en modelos de datos, o sea, lo más importante son las bases de datos, y ahí estructuramos toda la aplicación. Eh, Esto básicamente nos permite también generar automatizaciones con AppScript, ¿no? Eh, este- este- Acá, como verán, una de las automatizaciones es poder llamar un script, ¿no? Eh, Así como también se puede llamar un webhook. Entre estas dos, entre llamar un script y llamar un webhook, nosotros de repente podemos hacer aplicaciones súper extensibles, o sea, aplicaciones que podemos extender a APIs de terceros o donde podemos ejecutar código en base al script. Entonces, supongamos, no sé, supongamos que tenemos un script que tiene que hacer una conexión JDBC y pulear algunos datos, ¿no? Y supongamos que tenemos que hacer ese pull cada vez que
se genera una nueva propuesta de un cliente, ¿no? Porque se genera la nueva propuesta del cliente y yo para generar eso tengo que ir a buscar información en una base de datos JDBC, por ejemplo. Entonces, cuando se cree, vamos a usar esto de ejemplo, ¿no? Cuando se cree el cliente, efectivamente, yo podría tener acá una automatización entonces de decir, eh, a esta, yo podría tener un nuevo evento acá que sería entonces un nuevo cliente. Que cada vez que haya un nuevo customer detail, o sea, un nuevo customer, haga algo. Y ese algo podría ser llamar el script que vaya a esta base de datos JDBC y traiga los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos ese cliente, va a ir a buscar los datos de ese cliente y los va a traer a nuestra aplicación. Ese es un ejemplo simplemente, ¿no? O sea, lo que podríamos hacer es incluir dentro de aplicaciones que nosotros generemos sin código, ejecución de código justamente para poder extender. Ustedes ya están usando AppSheet, yo no estoy familiarizado con el uso de ustedes de AppSheet. Ahora lo voy a revisar igualmente porque me quedé con mi intriga, pero si puede levantar la mano de los que estén usando AppSheet, de los que estén usando AppSheet, me super sirve también. Bien, veo más uso de AppScript que AppSheet al parecer. Buenísimo. Bueno, y lo otro que quería mostrarles, porque como decíamos, si bien AppScript nos permite automatizar procesos sabiendo código, que no todo el negocio sabe código. Un mitigante de eso, como decíamos, es usar Gemini para generarlo, para entenderlo y para poder mejorar en el proceso de esta generación de scripts. Pero supongamos que tenemos un usuario que no sabe y no quiere aprender JavaScript y no quiere aprender de cómo utilizar modelos LLM para ayudarlo en eso. Nosotros anunciamos ahora, hace poco, en el Next, un segundo. ¿Sí? En el Next anunciamos el lanzamiento de lo que son los flows. Los flows justamente están pensados para automatizar procesos eh, sin ejecución de código, ¿no? O sea, sin que el usuario tenga que saber crear código, básicamente. En un segundo que necesito reprimir la URL o esto, porque todavía no es público. Un segundo yo con ustedes. Flow. Toda la parte de workflows, que no sé si, dame un segundo que me voy a tener que desarrollar por la pregunta. No sé si lo vieron, Next, pero básicamente, como decíamos, workflows es una manera visual de generar flujos de trabajo, ¿no? En base a triggers y en base a pasos. Ahí ya directamente no necesitaríamos generar código como si teníamos que generarlo para apps. Y vemos un poco de qué se trata eso, básicamente. Perfecto. Esta es la UI de workflows, ¿no? Como vemos, tenemos para descubrir algunos workflows que ya están creados, ¿sí? Por ejemplo, pedir updates semanalmente en un space. Ahí vemos que tiene distintos componentes este workflow, ¿no? Tiene primero un starter, un trigger, que el starter básicamente sería desde el 23 a la 1:45 repetirse semanalmente. O sea, dentro de 10 minutos, todas las semanas, estamos a miércoles, re perdido, todos los miércoles a la 1:45 posteen un espacio algo. En este caso, sería Hi team, please post your updates for the week here. Nosotros acá podríamos seleccionar el ID de un espacio y todos los días, o todos los miércoles a la 1:45, estaría posteando este mensaje, ¿sí?
Y además podríamos seguir con otros pasos, como añadir invitados a una meeting, configurar una meeting, mandarle un mensaje a alguien en particular, crear un espacio, interactuar con Gemini incluso, ahora vemos un ejemplo de eso. Eh, Generar contenido en un documento o aplicar labels, generar respuestas o enviar mails desde Gmail. Y como decíamos, no hace falta que ustedes empiecen con estos templates, si bien hay un montón, cada vez que haya un nuevo miembro del equipo que lleve un mensaje, eh, cada, cuando esté por llegar una reunión, que mande una agenda en particular, o sea, hay un montón de workflows ya creados, pero ustedes también lo pueden crear de cero. Eh, Ahí básicamente, como decimos, siempre tenemos que elegir un starter, o sea, lo que triggerea de alguna manera ese workflow. Vamos a ver todos los starters, puede ser basado en una reunión en particular o en la hora de una reunión en particular. Entonces, supongamos que yo creo que en esta cuenta no tengo nada creado, le vamos a crear alguno. Tengo un Friday Fun, vamos a usar ese. Friday Fun 10, y Friday Fun, al parecer, es todos los viernes a las 12. ¿Sí? Entonces, si yo dijera acá, seleccionara mi reunión Friday Fun y le dijera 10 minutos antes de Friday Fun, hace X cosas. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, postear en un espacio en particular, vamos a seleccionar espacio, espacio, vamos a poner un espacio. Ahora vamos a decir, y hagamos de cuenta que estuvieran todos en este espacio, porque no lo están, porque no está creado, eh, pero, flash, necesitos. Es decir, que me manda un mensaje, por ejemplo, cada X tiempo, vamos a decir, no varios suggestions available, Facebook, está haciendo esto en este momento, pero no vamos a usar los de chat porque parece que estamos usando en este momento, pero si usamos, por ejemplo, Gemini. Supongamos que, no sé, todos los viernes queremos hacer no va a tener mucho sentido, pero supongamos que todos los viernes queremos hacer un reporte de cómo va a estar el clima para esa juntada, para ese after que vamos a tener. Yo entonces podría decirle acá, wait, report, eh, Argentina, acá nosotros podemos elegir entre que esté groundeado con nuestra información, o sea, que use solo la información de Workspace, o que también use información de la web como resultado. En este caso es, nada, es clima, entonces es obviamente algo, algo público, así que vamos a decir prioritize the web as a source. Y después de ahí, por ejemplo, podríamos decir enviar un mail con esta data. Vamos a decir a Ferpedia, y acá podríamos decir el contenido creado por Gmail. Entonces, yo acabo de crear un flujo, el flujo va a ser todos los viernes, una hora antes de la reunión de outdoor de diversión. Gemini va a pedir un reporte para Buenos Aires, Argentina, priorizando la web como un source, y va a enviar un correo a Ferreira.Catastrófera con el reporte de clima para ese viernes. Podemos sumar también gente, etc. Pero acá la idea también sería empezar a sumar más steps y cada vez más steps para poder complejizar estos workflows y que ustedes puedan automatizar el día a día de ustedes.
Mauri, tu pregunta es si se puede integrar con sites de Google, ¿era para AppScript específicamente? Estábamos en AppScript en ese momento, ¿no? Perdón que no te había leído antes. Sí, estábamos en AppScript, sí. Estábamos en AppScript. Sí, se puede integrar con AppScript con sites para instalar. Pero vamos a sacar un reference. Vos lo que podés hacer con sites, no recuerdo igual. Si mal no recuerdo, vos podés publicar esas web parts en un site. Pero déjame confirmártelo. Lo llevo y te lo contesto. Vale, gracias. Por favor. Bien, volvamos a los flows entonces. Primero, ¿habían visto esta funcionalidad? ¿La anunciaron en el Next la semana pasada? ¿La habían podido ver o se están enterando ahora? Si se están enterando ahora, debería haber hecho el disclaimer antes de que esto todavía no está disponible. Esto está en un pre-alfa. Deberíamos tenerlo disponible pronto. Yo estoy pushando con algunos equipos de producto el poder tener algún mecanismo para poder disponibilizarlo antes, ¿no? Pero esto se viene en los próximos meses, tenemos un roadmap parecido, entonces en los próximos meses ya lo deberíamos tener, por lo menos en pre-alfa, que significa, ahora está en una alfa cerrada directamente. Con el pre-alfa nosotros podemos habilitar un botón a nivel administrativo y ya lo tendríamos disponible. Así que apenas esté en pre-alfa, estoy pushando para llevar a algunos clientes a eso. Apenas esté en pre-alfa les aviso, así intentamos darlo de alta y que ya lo empiecen a usar, porque también necesitamos feedback de esto, ¿no? Necesitamos feedback de uso, cómo mejorar, etc. Nosotros. Les aviso cuando lo tengamos disponible. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran ver de esto? Porque cierro esta consola y no lo van a ver por unas semanas. Así que es un buen momento para preguntar al respecto. Sí, Heider o Germán. Bueno, Germán. Buenos días. Bueno, Buenos días. yo tengo una dudita. Es que, por ejemplo, en Script, a mí me gustaría, de pronto, nosotros tenemos una plataforma llamada BO y llegan un tema de informes automatizados al correo. ¿Hay Sí. alguna manera de anclar el AppScript con esos informes que llegan adjuntos y que me los vaya guardando en una carpeta en Drive y que ese Drive esté anclado con un site, mejor dicho, que me lo organice de una manera más bonita y que ese correo solamente le llegue a la persona que lo Claro. programa? Bueno, a ver, sí, se puede hacer, lo vas a tener que programar, digamos, ¿no? O sea, vos acá, dentro de Gmail, ¿cómo se llama? AppScript, sí, en AppScript. Dentro de Gmail, vos podés listar, vamos a chequear. Vos tenés los servicios avanzados acá de Gmail, con las clases comunes creo que no lo vas a poder hacer, si mal no recuerdo. Vamos a chequearlo rápido. Gmail App, Inbox Enredo Account, Inbox Threads. Bueno, sí, tenés Get Inbox Threads. Por ejemplo, vos con un Get Inbox Threads te podría dar todos los threads que tenés, podría filtrar por fecha, porque no siempre vas a ver todo, sino que si ayer ya viste hasta ayer, vas a ver solo los de ayer a hoy. Y desde ahí, bueno, vas a tener todos los métodos para, por ejemplo, bueno, llevar ese dato a un spreadsheet o generar lo que sea, ¿no? Esa es opción 1 y es la opción quizás más difícil porque tenés que escribir código. Opción 2, AppSheet, tiene como trigger, corriente creado, vos tenés como trigger Gmail. O sea, esto lo que va a hacer es que cada vez que llegue un correo a la casilla, bueno, estoy configurando esto, pero lo tenés que autorizar básicamente, por out. Cada vez que llegue un correo va a hacer algo X. Y ese algo X podría ser llamar un script, por ejemplo. Y que el script lo que haga es tomar el cuerpo del correo, agarrar el adjunto, guardarlo en Drive, etc. Esa parte, eso de ya guardarlo en Drive, etc., eso sí lo vas a tener que hacer con el script, es como un proceso medio complejo, ¿no? Pero 100% que se puede hacer. Y te iba a mostrar algo más.
te iba a mostrar la versión de Flows, que si bien todavía no lo tenemos. Uno de los starters puede ser cuando tengo un mensaje, cuando me llega un mensaje. Desde ahí podríamos hacer algunas cosas, pero no tenemos todavía un paso de Drive que sea guardar el adjunto en Drive. Entonces, por ahora, no haría esa parte que vos decías. Para mí la mejor solución, AppSheet con un trigger de Gmail, cada vez que te llega un correo, llamo un script, que tome ese correo, chequee si tiene un adjunto. En realidad, primero, que tome ese correo, que chequee si es el asunto que vos decías, o sea, si realmente el correo tiene que ver con este proceso, o capaz, si yo te estaba mandando un mail y no tengo que procesarlo con este script. Entonces, que haga esa discernir entre si es un correo relevante o no. Eh, y si lo es, si son nuestras propuestas con adjuntos, bueno, tomar el adjunto y guardarlo en cierta carpeta de arreglo. Porque esa parte la escribiría en un script y el trigger lo tendría en AppSheet. ¿Ya? No sé si te sirvió la respuesta. Sí, 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 señor. Buenísimo. Gracias. Por favor, Jamón. Yo creo que hasta acá llegó mi presentación, así que voy a dejar estos minutos para preguntas, para dudas que tengan. Casos, si quieren traer un caso como el de Germán, bienvenido, aprovechemos estos minutos para desarrollarlo. También les digo a los demás seguro para escuchar ideas. Sin preguntas, sin ideas, si no les regalo 10 minutos, pero como ustedes quieran. Y aprovechemos este espacio para preguntarle a Fernando, aprovechando el experto. Pero tiene una pregunta, Fernando. Sí, Germán. Sí, Fernando, tengo una duda. Listo, ahí ya, por ejemplo, con el tema del correo, Sí. y poderlo hacer. Pero, por ejemplo, con AppScript o AppSheet, se puede gestionar que si yo tengo un documento en Drive, me lo supla con uno que tiene la misma información, pero cambia es lo que está interno, o sea, la misma estructura lo tiene, pero son los datos los que cambian. Claro, o sea, como tener un template y vamos a modificarlo en base a eso. Exacto, sí, señor. Ok, sí, eso es uno de los casos más comunes y a mí me gusta mucho. Lo puedes hacer con AppScript y también lo puedes hacer con AppSheet. Bueno, empecemos por AppScript. Slides. Dejemos por un ejemplo, porque estoy seguro que en alguna de todas mis demos tengo un ejemplo de exactamente lo que preguntaste. Vamos a tener un poquito de paciencia, ¿no? No voy a tener acceso a esto. Estoy fuera del país y tengo configurado el doble factor de autenticación con celular. Mala práctica. Bueno, vamos a verlo con la docu, entonces no te lo voy a poder mostrar directo. Pero. eh, este ejemplo que te voy a pasar acá. Esto hace exactamente lo que vos estabas diciendo. Primero tiene un template, invoice, en PDF, ¿sí? Y en base a bueno, ciertos temas del correo va a generar esos invoices. Vamos a ver acá, use export. Ahí va. Pues, en el template, básicamente en el PDF, hay unos templates acá, unas variables que luego van a ser reemplazadas dentro del PDF para poder hacerlo. Déjame buscarte, hay una docu que explica bien cómo hacer esa parte de las variables. Eh,
básicamente lo que vas a hacer, no lo estoy encontrando, perdón, te lo busco y te lo paso, pero básicamente lo que vas a hacer es, en el template vas a poner un texto específico, y ese texto específico después lo vas a reemplazar con el método de replace text. Entonces tendrías que encontrarlo ahí y reemplazarlo. ¿Cómo lo hago yo? Por lo general con un template de slides, armo el template de slides, y después agarro ese slide y genero un PDF en base a ese slide. Si logro tener acceso a la cuenta que tiene ese ejemplo, lo busco y te lo paso. Súper entendido. Listo. Dice Gracias, Fernando, Germán. gracias. No, ¿cómo te vamos? ¿José? Sí, gracias. Una inquietud que tengo es qué tan recomendables son las bases de datos nativas que tiene AppSheet y comparado con Google Sheets, ¿cuál sería como las más recomendables utilizar? Ok. La base de datos de AppSheet es como nuestro método nativo y lo que estamos optimizando para que mejor funcione, digamos, ¿no? Dicho eso, en el licenciamiento de ustedes tiene una limitación de 2.500 pilas. Entonces yo creo que la decisión de si vas a usar AppSheet Database o si vas a usar un spreadsheet va a venir principalmente por ese hecho, ¿no? O sea, básicamente si tu aplicación necesita más de 2.500 rows, iría con un spreadsheet, y si necesita mucho más de 2.500 rows, me sentaría a revisarlo, ¿no? Porque podemos tener otros tipos de base de datos como SQL, BigQuery o otras cosas, pero bueno, tendríamos que entrar a verlo porque ahí ya implica otras cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación, menos de 2.500 rows, usa la database porque va a funcionar mejor. Más de 2.500 rows, spreadsheet por ahora, y si son muchos, avisaros. Ok, entendido. Gracias. No, por favor. Bueno, esta es la consulta que habías hecho José acá, y veo a Carlos que dice que en AppSheet no te jala los comandos cuando ejecutás la macro. ¿Qué significaría? ¿No te aparece en AppSheet la opción del script para elegirlo? ¿Cómo sería? Carlos, si me puedes aclarar tu consulta, o sea, en AppSheet no me jala los comandos cuando ejecuto la macro, ¿qué es lo que te está pasando? Es decir, buenos días, es decir, Hola, Carlos. cuando quiero guardar los datos de un Excel por medio de Google Sheet, no me permite jalar la información cuando ejecuto los comandos, solo me jala una parte. O sea, vos tenés un Excel con un macro, ¿hasta ahí estoy bien? Sí, y Excel con macro en Google Sheet. Es un Excel Quiero con un guardar la macro. información, sí, quiero guardar toda la información de una hoja y solo me guarda la última columna. No sé si te puedo mostrar. Sí, eso te iba a decir, ¿me puedes mostrar? Sí. Bueno, este es un Excel, un Google Sheet que al momento de ejecutar, guardar esta información de acá, que estoy sombreando, esta información de acá, al momento que yo le doy ejecutar para grabar celdas que lo tengo acá guardado en la hoja de ruta virtual que estoy creando, solo me guarda la información última, la tercera fila, pero no me permite guardar toda esta información, salvo, Fila dijiste. porque, por ejemplo, acá ya tengo otra donde me guarda los resultados, las cantidades que han hecho, la cantidad de producida, todo eso, pero quiero guardar la información de esto que han producido en turnos, de todo esto, toda esta información, y solo me guarda la columna 21. Ok, No sé bueno, qué se debe. Yo había hecho este Google, archivo. eso, ¿Cómo grabar datos? déjame ver esta parte, va. Ahí estás obteniendo rangos. Después lo estás repitiendo por algún motivo, o sea, todo lo de abajo se repite y veo que estás haciendo lo Sí, mismo. porque quiero guardar toda la información de esas columnas. Disculpa que lo cambie. Yo quiero guardar la información de la columna 19 hasta la columna 39.
como, Ok, yo- como un pantallazo acá. Yo lo haría distinto. Vos lo que estás haciendo ahí arriba, mira, volver al script. ¿Perdón? por favor. Volver al script si podés, un toque. ¿A dónde? Al script. Ahí está. Bueno, vos ahora estás agarrando celdas de agua. Estás agarrando, Sí, dame quiero el rango guardar celdas. I3, dame el rango M3, dame el rango M6. Vos lo que podrías hacer es pedirle el rango directamente de A, creo que era A15, a H20, no sé cuánto estaba. Vuelve a checar. 39. Sí, ya lo he Claro. hecho, pero aún así no. Mira, yo lo he hecho acá, a ver si me jalaba. En la H20 a la H39. Bueno, voy a borrar eso de acá. Voy a grabar. Claro, pero acá, mira, esto es importante. Vos acá estás haciendo una pen row a hoja resumen HR, que Sí. calculo que es el rango de allá, donde le estás sumando contador, semana, pedido, orden, código, producto, cantidad. Ah, no, fecha. en este no quería sumar, porque ya lo tengo acá sumando. En este de acá ya lo tengo sumando. En este de acá ya lo tengo la suma. Perdón, Claro, la copia pero total. Pero vos fíjate que cuando haces el get range eso, estás agarrando celdas en particular. Vos lo que vas a tener que hacer es agarrar el rango completo, quizás después desde ahí iterar, o sea, porque a vos te va a devolver un rango que va a tener muchos rows, y desde ahí probablemente vas a tener que decir, por cada uno de estos rows, toma los datos, y cuando tengas todos los datos, vas a tener que escribirlos en un nuevo rango. De todas maneras, este ejemplo para mí es algo que Gemini te debería poder ayudar re bien, de hecho. El detalle es que necesito copiar esta información cuando yo ya lo dé a borrar, grabar y borrar, ¿sí? Cuando yo lo dé a grabar y borrar, así como esto, toda esta información que estaba acá se guarde En la otra, acá. claro, Solo obvio, me guarda una sola fila. En claro. cambio, bueno, acá ya lo tengo todo resumido. Cuánto se ha producido, la cantidad, el porcentaje de producción. Bueno, el problema está en esto que te digo, que no estás agarrando el rango completo, sino que estás agarrando celdas y te estás sobreescribiendo sobre la misma variable otras celdas. Entonces siempre te guarda el último resultado o uno por el medio. Yo lo que No sé. haría es, No sé si te lo puedo compartir para que me puedas apoyar en eso. mira, yo te diría, te voy a ayudar, pero te voy a ayudar a solucionarlo con Gemini. O sea, no lo voy a hacer yo. Te voy a... Para dejarme sacar una captura de esto, nada más. Volví atrás. Perdón, no lo escuché. Volví al spreadsheet, si podés. Ah, ¿te comparto? No quiero que me compartas, solo le voy a sacar un screenshot. Un segundo. Subí un poco más, déjalo ahí. Un poco más abajo. Quiero ver casi toda la fila y sobre el header. Abajo. Ahí, quédate ahí. Esta información sí lo saco. Esta información de acá sí lo jala. Esta información de acá sí lo jala en resumen. Aquí. 157, cantidad de cartas, esto sí lo guarda. Pero guardar esta información de producción por turnos, guardarlo acá en un Excel, porque la idea es generar hojas de rutas virtuales y ya no físicas. Y guardar esa información. Para no estar generando hojas físicamente y ya guardarlo virtualmente. Y cuando quieran revisarlo, simplemente nos vamos al resumen, veo la fecha y los días que han producido. Igual. Sí, es como un backup ahí sobre tu planilla productiva. Digo, el problema está en que estás agarrando la celda y no el rango, pero compartime ese script y compartime el sheet, si es data compartible, digamos, si no es data privada. ¿Sí? Y más Bueno, o menos ruta. eso. ¿Sí? ¿Nombre? Ahí te dejo mi dirección y chat. Perdón, disculpa para ver. Ahí te dejé mi dirección. Fernández de ella. Sí, pero te digo robo. Listo, equipo. Yo creo que por tiempo, Sí, creo que podemos dejar hasta acá. No sin antes agradecerle mucho a Fernando por todo este conocimiento que nos compartió el día de hoy. Y esperamos con ansias el lanzamiento de Workflows porque lo vemos súper sí. pertinente. Yo también lo quiero que todos lo tengan ya mismo. Nos va a ayudar mucho a automatizar nuestras tareas. Muchas gracias también a todos ustedes, Guías Go, por haber asistido al Gracias. día de hoy. Y esperen nuevas citaciones
para formaciones exclusivas para Guías Go. No siendo más, entonces, nuevamente, muchas gracias, Fernando, por compartirnos tus conocimientos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos.